Hola, buenas tardes. Quería haceros una pregunta. Muchas veces hablamos de la Biblia, ¿no? De acercarnos a la Escritura, de leerla. Es fundamental para nosotros, ¿no? A la hora de obtener fe, creo yo. Bueno, y no solamente por lo que lo crea yo, sino porque la Biblia lo dice, ¿no? Pero la cuestión es cómo nos acercamos a la Biblia. En Jeremías 15:16 el profeta nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Y me llama la atención en este pasaje lo de fueron halladas tus palabras, ¿no? Y aquí indica una forma de acercarse a la Escritura. El profeta no solamente lee la Escritura, sino que dice que fueron halladas tus palabras. ¿Buscamos en la Escritura palabras de Dios o simplemente las leemos? Deberíamos hacerlo con un corazón que busque la voz de Dios. Es decir, que Dios nos hable a través de la Escritura, ¿no? Por eso el profeta dice, fueron halladas tus palabras. Yo no creo que lo diga porque cogió la Biblia, la abrió y entonces las comí y tu palabra me fue por gozo, sino que era una palabra hallada por él, ¿no? de parte de Dios. No sé si se me entiende. Es algo específico. A veces leemos la Escritura y hay un versículo que se resalta, ¿no? Que parece que te está hablando, ¿no? Bueno, pues no lo menosprecies, ¿no? Porque Dios te hace entender a través de la Biblia cosas, ¿no? Y eso deberíamos atesorarlo, incluso anotarlo, tenerlo en algún lado anotado, para que podamos después retomarlo, ¿no? Cuántas palabras a veces Dios nos da y después las releemos y decimos, hombre, no me acordaba yo ya de esto y mira qué ánimo me da, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, mi llamado, o me recuerda que Dios te sigue cuidando, o me recuerda que es necesario que tú ores para poder ponerte en contacto con Dios, ¿no? Y por eso dice, fueron halladas tus palabras. Y no solamente eso, sino que dice, y las comí. Aquí nos habla de masticar, ¿no? Lo que Dios nos habla a través de la Escritura, ¿no? Las comí, las mastiqué y las tragué. Y después viene el proceso de digestión, con ese masticar, con ese meditar, y se mete en nuestro interior, porque la palabra tiene que pasar de nuestra mente a nuestro interior, ¿no? A nuestro corazón. Entonces yo quisiera transmitir esto, una palabra de ánimo, ¿no? Que Dios nos pueda hablar a través de la Biblia, ¿no? Principalmente. Yo no sé a vosotros, a mí a veces me vienen pensamientos de Dios, que creo que son de Dios, y me dan muchísimo ánimo. O sea, dice que el consejo del Señor permanecerá, ¿no? Y esas palabras que yo entiendo que son de Dios permanecen, ¿no? Otras que parece que tal, pero se van, ¿no? Pero hay algunas que permanecen ahí, ¿no? Porque Dios nos ha hecho entender su palabra, ¿no? Y yo os animo a que estéis con las antenas puestas, porque en cualquier momento el Espíritu Santo nos puede hablar.
Es asombroso. A veces pensamos que Dios no nos va a decir nunca nada, pero es increíble. Si tú estás pendiente, Dios puede decirte cosas que dejarte con la boca abierta. Por eso que tenemos un Dios vivo y que debemos animarnos a leer la Escritura, a masticarla, pero también estar atentos a posibles pensamientos de Dios que te vengan al corazón, ¿no? Y que te estimulan, ¿no? Dice la Escritura, el apóstol Pablo, que la profecía, ¿no? Hablando de profecías, pero también se puede aplicar a una palabra un pensamiento que a ti te venga, dice que son de exhortación, consolación y edificación. Tiene estas tres características, cualquiera de ellas, ¿no? Consolación, edificación y exhortación, eso es. Vale, pues ánimo y podemos decir al toro, pero yo diría que a la búsqueda de Dios, ¿no? Amén. Qué tarde más hermosa, ¿verdad? Para estudiar la palabra, me refiero, aparte del buen tiempo que hace. Gloria a Dios, podemos estar juntos. El domingo pasado leí un versículo de reflexión inicial y después me ha tocado, y creo que el Señor puede hablarnos en esta tarde. Es en 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. Ya habéis abierto la app y veo alguno que es muy antiguo y todavía usa Biblia de papel. Bueno, leo 2 Corintios 3, 2, 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Fíjate los destinatarios de la carta. Generalmente la carta está dirigida a una persona, o en este caso a una iglesia, pero nosotros somos cartas dirigidas a todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino, valga la expresión, la tinta es el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Me ha impactado mucho pensar en esto, conocidos y leídas por todos los hombres, vosotros sois carta de Cristo.
Y son de estas, digamos, cosas que te impactan, aunque lo has leído quizá muchas veces. Permitidme en esta tarde pensar en 3 retos, 3 desafíos, o una cadena inseparable de 3 desafíos que encuentro en este texto que hemos leído. En primer lugar, el ser una carta conocida y leída por todos los hombres, siendo carta de Cristo, es para nosotros un desafío a la santidad. La santidad es vivir una vida apartada para la gloria de Dios. No estamos en el mundo, decía Jesús. O sea, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Eso es santidad, una definición teológica profunda y breve, además. La santidad, queridos hermanos, como bien sabemos, y creo que necesitamos recordar, no es santurronería, sino que es vivir una vida dedicada a Dios, más allá de las circunstancias. Si mi santidad depende de las circunstancias, entonces no es una carta viva. Entonces mi vida es una vida religiosa, no es algo vivo. Y la vida en Cristo, ya llevo algunos años, yo no encuentro en ningún sitio que sea religión. Además, cuando la gente se involucraba en la religión, lo que hacía, cuando el pueblo de Dios se involucraba en los sistemas religiosos, ¿qué hacía? Se olvidaba de Dios. Porque la religión es tan embaucadora en este sentido que nos hace olvidar a Dios. La santidad se manifiesta, en definitiva, en nuestra entrega a Dios. La santidad se manifiesta en cómo estoy siendo moldeado por el Espíritu de Dios, en cómo estoy dejando que Dios haga su obra de perfección en mi vida. Cuando un escultor, por ejemplo, coge una piedra, la piedra no es consciente de la figura que ha hecho el escultor. Para ella sigue siendo piedra, pero el escultor ha hecho una figura. Y Dios está haciendo un cambio en nosotros, o tiene que hacerlo, en la santidad, y eso se va a ver. Quizás nosotros no lo percibimos, pero los que reciben la carta de mi vida lo van a ver. Van a decir, caramba, pues este ya no es como era antes. Y esto no tiene uno que decir, ya no soy como era antes. Antes no era tan humilde como ahora. Hombre, si digo eso, ¿dónde estaría mi humildad? ¿Entendedme? Puedo decirlo de broma, pero nada más. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, verdad? El escultor, repito, es el que ve la figura. Los demás ven la figura. La piedra sigue siendo piedra. No es consciente, o la madera, lo que tú quieras. ¿Cómo crece mi amor hacia Dios? Y sobre todo, y esto es lo difícil de la santidad, si me permitís, humanamente hablando es difícil. ¿Cómo crece mi amor hacia los demás? Sobre todo los que no me caen bien. Recordamos 1 de Pedro 1, 15, 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, recogiendo Levítico 20 y versículo 7. Así pues, creo que la primera cosa en lo que nos desafía el hecho de ser una carta viva de Dios es la vida de santidad. Y en consecuencia, la vida de santidad nos lleva a una vida de oración. Porque si hay santidad, tiene que haber oración en nuestra vida. Si realmente quiero ser carta de Cristo, tengo que vivir en comunión con Él. A mí me causa estupor, os lo digo, cuando algunos dicen, somos fanáticos de Cristo. Óigame, Dios no quiere fanáticos. Es como si yo dijera, soy fanático de mi padre, de mi madre, yo soy hijo de mi padre, de mi madre. Otra cosa es que tenga relación con ellos.
Si realmente quiero ser una carta de Cristo, tengo que vivir, como digo, en comunión con Él. ¿Sabes? El valor de la carta, hoy ya no se escriben cartas, como hacía hace unos años, no tanto, ¿verdad? Ahora a mí lo único que me llega al buzón de casa es publicidad y alguna carta con numeritos, y cuando vienen numeritos nunca es bueno, ¿no? ¿Sabéis? El valor de la carta no reside en el papel. El valor de la carta no reside en la tinta. El valor de la carta reside en lo que hay escrito en ella. Cuando Marisa y yo éramos novios, bueno, seguimos siendo aunque estemos casados, pero no teníamos estos medios que hay hoy en día y nos escribíamos todas las semanas. Yo cuando iba a correos a coger correspondencia, que había bastante, la primera carta que miraba, ¿cuál era? Pues imagináis. Porque lo importante no era la carta en sí, sino quién escribía la carta. Si realmente quiero ser una carta de Cristo, tengo que olvidarme del papel de mi vida. Tengo que olvidarme que yo pensar que soy algo. Si somos algo, queridos hermanos, si la carta vale por algo, es por lo que está escrito en ella. Si tu vida y la mía vale algo, es por lo que Dios hace en nosotros, nada más. Es más, si no tengo una vida de oración, y no se trata de estar ahí, digamos así, de estar como ermitaños, no, una vida de oración normal. Si no tengo una vida de oración, entonces mi vida solamente será un buen papel en blanco. En la palabra tenemos todo lo que Dios ha querido revelarnos. Y antes se nos ha hablado de esto, creo que era el preludio mejor para esta reflexión. A través de la oración, el Espíritu Santo, a través de la oración, el Señor, usando su palabra y el Espíritu Santo que toca nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para que tú y yo seamos una carta viva, porque Dios está vivo. Por eso somos carta viva. A través de la oración y de la meditación de la palabra, dejamos la dureza de nuestros prejuicios. Dejamos de ser una tabla de piedra para ser tabla de carne, sensibles. A través de la oración, de la meditación, dejamos la dureza de nuestros corazones, dejamos también la dureza de nuestra sabiduría. Una de las cosas que a mí me emociona, me apasiona y a veces me incomoda, ¿por qué no? Es que Dios me rompe los esquemas con facilidad. Y si Dios no me rompe los esquemas, que no estoy siendo sensible a su llamado. Si dejamos la dureza de nuestra sabiduría, de nuestros prejuicios, de nuestros pensamientos, si dejamos la dureza del yo, entonces tendremos ese corazón de carne, seremos esa carta. ¿Tú te imaginas que una carta pensase, suponiendo que pudiese usar el término que se llamaba la figura de la personificación, que una carta pensase que es importante por el papel? Si Cristo no es el centro de la reunión, entonces estamos igual. Es fácil que el colesterol del pecado, que el afán de este mundo, obstruya nuestras arterias de comunión con el Señor, obstruya nuestro corazón vivo y nos convirtamos en piedras. Pidamos al Señor ser sensibles a Él. Pidamos al Señor aceptar el desafío de, en definitiva, ser santos, tener una vida de oración y mirar hacia adelante. Porque eso es lo que la carta hace. La carta mira hacia adelante. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué es que pasa? ¿Que lo de atrás era todo malo? No, seguramente fueron tiempos buenísimos, nadie lo duda. Pero Pablo dice, yo no tengo que vivir del pasado. Un proverbio ruso que leí hace años decía, quien vive del pasado es como quien corre tras el viento. No llegamos a ningún lado. Si escribiésemos hoy una carta, queridos hermanos, como hace 50,
65 años, 80, 20 años incluso, la carta seguro que nos haría reír, ¿verdad? Las expresiones hoy han cambiado, ¿sí o no? Aún lo decíamos antes de empezar, ¿verdad? Las fórmulas han cambiado. Yo recuerdo en un curso de mecanografía que hice, que una de las partes del curso, la segunda parte ya de ejercicios prácticos, era de escribir cartas. Y estoy seguro que si hoy yo mandase una carta como se escribía hace, pues eso, 40, 50 años cuando empecé, bueno, sí, más de 50 años cuando aprendí a escribir a máquina, vamos, se reirían de mí. Recuerdo frases como aquella, a quien Dios guarde, que estrecha su mano, QESN, con entre puntos, Si yo mandase una carta de estas, dirían, este es uno de la máquina del tiempo que se le estropea el reloj. A veces los cristianos vivimos del pasado. Queremos que los métodos del pasado sigan funcionando hoy. Y lo único que no cambia es Dios. Pero las personas, la sociedad cambia. Antes un muchacho no salía con una muchacha sin el permiso de los padres. Ahora son los padres los que tienen que pedir permiso a los hijos. ¿Cómo hemos cambiado la sociedad? Una carta viva, queridos hermanos, no añora el pasado, sino que vive lo que tiene delante. Mira hacia atrás, como cuando vas conduciendo y miras el espejo retrovisor, para seguir hacia adelante. Si vas conduciendo y todo el rato miras el espejo retrovisor, te aseguro que hay unos hermosos árboles que tienen la mala costumbre de no quitarse y te darás un trompazo contra ellos. Pensar que los tiempos pasados fueron mejores es afirmar que Dios ha dejado de obrar. Y Dios está obrando en nosotros, en nuestra iglesia, que nos gustaría muchas más cosas, gloria a Dios, normal, pero es que eso es mirar hacia adelante. Y lo que Dios hizo en el pasado, yo creo que es, permitidme la expresión, miseria con lo que puede hacer en el futuro, porque Él es poderoso para hacer mucho más de lo que entendemos o pedimos. Así que si estamos pidiendo 5, yo creo que se nos puede dar 500 tranquilamente. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiera, conforme a su voluntad. Pensar que tiempos pasados fueron mejores es pensar que el poder de Dios se ha agotado. ¿Recordáis? La mujer de Lot miró honestamente al pasado. Atrás quedaban muchas cosas, en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Atrás quedaba el esfuerzo, el trabajo de años. ¿Y quién no echaría una miradita hacia atrás? Pero ella, en vez de mirar de refilón, miró hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás, nos convertimos en estatuas de sal. Dios quiera que ninguno de los presentes, ni de los que nos vean en las redes, se queden como estatuas de sal. Queridos hermanos, no sabemos qué hay delante, pero sabemos quién está delante. Y eso nos lleva a olvidar lo de atrás y extendernos hacia adelante. Pensaba en los discípulos de Cristo, en las gentes que seguían a Jesús. A mí me sorprende mucho que toda la gente que le seguía, solo una mujer tocó su manto. Y es para mí sigue siendo un desafío. De hecho, los discípulos le dicen, pero vamos a ver, si todo el mundo te está apretando, no es lo mismo apretar que tocar el borde del manto de Jesús. Por eso necesitamos una vida que mire hacia adelante. Hermanos, pidamos a Dios ser cartas suyas, pidamos a Dios ser cartas vivas suyas y no novelas muertas. Que el Señor os bendiga.